La carretera. Cemento y asfalto bajo la luna de medianoche. Para el conductor solitario, para el transportista que vive entre la Ciudad de México y Jalisco, o para el viajero de negocios que cruza la Sierra Madre Occidental. El asfalto es la frontera final entre la rutina y lo inexplicable. Es la tierra de nadie donde, según la sabiduría popular, los muertos todavía piden aventón. Esta es la figura que ha perseguido a generaciones de mexicanos en sus viajes nocturnos. La mujer vestida de blanco, a veces de negro, tiritando de frío al borde de la vía, empapada por una lluvia que nadie más recuerda haber presenciado en ese tramo. Ella es el arquetipo, el espectro vial, la última súplica desesperada de auxilio. Creemos saber esta historia. La hemos oído en gasolineras de Coahuila, la hemos leído en notas de periódicos locales, la hemos visto dramatizada en programas de televisión de medianoche. Pensamos que es solo una leyenda urbana, una advertencia, un cuento de terror barato que usamos para mantenernos despiertos al volante. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente, e incluso los investigadores de lo paranormal, no se detienen a considerar. Si estos encuentros son el resultado de la sugestión colectiva o de la histeria, ¿por qué son tan geométricamente idénticos hasta el último y minúsculo detalle? Si es solo una alucinación por fatiga extrema, ¿por qué el cerebro elige siempre el mismo guión una y otra vez en estados tan distantes como Puebla, Sonora o la ruta a Toluca? El asiento del copiloto. Piense en la física del escenario. El conductor, movido por un impulso de bondad o por un terror paralizante, detiene el vehículo. Sube a la figura. Esta mujer, en el 90% de los relatos recopilados, está visiblemente empapada. Tiembla de frío, el pelo pegado a la frente. El agua debe escurrirse de su ropa, del abrigo pesado, saturando la tela de los asientos. 10 kilómetros, 15 minutos de trayecto, tiempo suficiente para dejar una marca profunda, una mancha húmeda. Pero al final del trayecto, cuando la figura desaparece, ya sea al cruzar un barranco, al señalar una curva peligrosa o simplemente al esfumarse en el aire denso de la cabina, el conductor se atreve a encender la luz interior. Y el asiento está seco. Completamente seco, sin la marca, sin el rastro de la humedad helada que debería delatar la presencia de alguien que ha estado bajo una tormenta invisible. Esto es la anomalía que quiebra la ciencia, el mito y la propia lógica narrativa. Si la mujer es humana, ¿dónde fue el agua? La termodinámica no permite que un asiento de tela se seque en menos de 15 minutos, especialmente en la baja temperatura ambiente de la carretera de madrugada. Si la mujer es un fantasma, ¿por qué se manifiesta con atributos físicos tan concretos como el temblor por el frío y la ropa saturada de agua? Un espectro no debería estar sujeto a las leyes de la temperatura, ni mucho menos a las leyes de la capilaridad del tejido. Hemos analizado cientos de relatos, cruzado expedientes de la Policía de Caminos y entrevistado a testigos en todo el territorio mexicano. Y la constante es esta: la frialdad física, la prueba de la humedad y luego la ausencia total de la misma. Es un borrado perfecto, es la escena del crimen donde la única evidencia que queda es la que falta. Esto no es solo un cuento de fantasmas. Esto es una paradoja térmica que desafía a la física. Esta es la historia que vamos a desmantelar, no buscando al espectro, sino buscando la química detrás del rastro seco. El mito de la autoestopista fantasma no es nuevo, pero ha evolucionado con la infraestructura mexicana. Originalmente, a mediados del siglo XX, en las viejas calzadas y caminos de tierra, el espectro era a menudo una figura indeterminada, un eco del pasado prehispánico o del período virreinal. Pero con la llegada de las superautopistas, con la promesa de la velocidad y el cemento, el fantasma se modernizó. Ahora
Su tragedia está anclada a la carretera misma, a las curvas cerradas que han cobrado vidas, a los tramos rectos que invitan a la velocidad excesiva, a la niebla traicionera que sube de los valles al amanecer. Lo que sabíamos hasta hoy se basaba en la premisa más obvia, el miedo. La literatura popular nos ha enseñado que estos son espíritus que repiten su momento de muerte. Es una mujer que murió congelada o ahogada en la neblina, cuyo cuerpo quedó olvidado en un accidente, y cuya alma ahora busca replicar su agonía en el vivo que pasa. Es una historia simple, moralmente instructiva. No te detengas, no confíes en la noche. El camino está maldito. Hemos catalogado relatos históricos de la autoestopista desde la década de 1950 en la carretera federal 57, la espina dorsal que une el centro con el norte. En los primeros reportes, la mujer a menudo era descrita como una india o una campesina, vestida con ropa tradicional, lo que anclaba el terror a un miedo ancestral y rural. Sin embargo, a partir de los 70s y 80s, el espectro se vuelve contemporáneo. Una joven de minifalda, una señora de abrigo elegante, siempre, y aquí viene la clave, una mujer fuera de lugar. El contexto siempre es el mismo. El conductor viaja en solitario, generalmente después de las 2 a.m., en un estado de vigilia comprometida. La temperatura exterior está notoriamente baja. La visibilidad es media a pobre. Es en este preciso instante de vulnerabilidad que la figura aparece siempre al borde de la carretera, con su gesto universal de súplica. La ropa está mojada. La piel parece casi azul por el frío. Es una imagen de miseria tan intensa que rompe las defensas psicológicas del conductor. Y aquí es donde el mito se ancla a la realidad climática de México. La mujer mojada no es solo un atributo espectral. Es un subproducto del microclima de las altas mesetas y cañadas. Piense en la zona de La Marquesa o en los pasos cercanos a Perote. Son lugares donde las masas de aire caliente de los valles chocan con el aire frío de la altura, creando lo que los meteorólogos llaman niebla de advección. Esta niebla no es vapor ligero, es pesada, densa, casi líquida, capaz de saturar la ropa en minutos, simulando una lluvia intensa. Es en estos corredores de niebla donde la visibilidad cae a cero y el frío se vuelve cortante, donde la leyenda florece con mayor virulencia. El mito, entonces, no es solo la historia de una mujer que murió, sino la forma en que la geografía y el clima convergen para crear el escenario perfecto de la ilusión. La mujer debe estar empapada, porque la carretera está empapada. El conductor, en su estado alterado, solo necesita atribuir esa humedad al cuerpo de la persona, no al ambiente hostil que lo rodea. Pero eso aún no explica el asiento seco. El mito nos da la mujer, el contexto nos da el agua, pero ¿qué elimina la prueba? Ese es el verdadero enigma que la ciencia, y no la superstición, debe abordar. El punto de quiebre en la lógica del conductor, la ancla que transforma una anécdota de carretera en una leyenda aterradora, es la desaparición de la figura. Pero para nuestra investigación, el incidente incitante no es el desvanecimiento, sino el momento exacto en que la figura sube al auto y el conductor siente el frío anómalo. Hemos analizado el testimonio de un camionero de Guadalajara, llamémoslo Miguel, quien relató su encuentro cerca de Zitácuaro. Miguel describió el momento de detenerse. Vi el vaho salir de su boca. Sus manos eran ceniza. Abrí la puerta y sentí como si una ráfaga de aire acondicionado estuviera apuntando directamente a mí, aunque mi calefacción estaba a tope. Ella se sentó sin decir palabra, y yo juro que escuché el sonido del agua escurriendo de su falda al asiento. Pensé, esta pobre mujer va a arruinar mi tapicería. Miguel continuó su relato por unos 12 kilómetros, intentando entablar conversación.
sin éxito. Cuando se acercó a un puesto de policía de caminos, sintió la necesidad de voltear, y la mujer ya no estaba. La reacción más común es la de pánico, la de acelerar y buscar una luz. Pero Miguel hizo algo crucial. Detuvo el camión en seco y encendió su linterna para inspeccionar el asiento. Ahí estaba la anomalia. La tela estaba perfectamente lisa, sin el menor indicio de humedad. No había charco, ni siquiera la marca oscura y hundida que debería haber dejado el peso de la mujer empapada. Miguel juró que su mente estaba lúcida. No había tomado alcohol ni estaba bajo efectos de fatiga extrema. Había experimentado la frialdad y el goteo físico y luego nada. Este patrón se repite constantemente. El encuentro paranormal siempre comienza con una interacción sensorial completa. Visión, temperatura e incluso tacto. Algunos dicen haber sentido el frío al tocar su brazo. La frialdad es una sensación real y cuantificable que el cerebro registra. El agua es un subproducto lógico de esa frialdad en un ambiente brumoso. Pero aquí es donde la neurociencia y la física empiezan a chocar. ¿Cómo puede el cerebro inventar la consecuencia de un fenómeno físico, el agua que moja el asiento, y luego eliminar el efecto de esa consecuencia? Una teoría es la sugestión postincidente. El conductor sabe, culturalmente, que está recogiendo a un fantasma. Sabe que el fantasma debe estar empapado, pues la figura está asociada a la bruma o al agua. En el estado de alerta máxima y fatiga, el cerebro del conductor fabrica el sonido del goteo o la sensación del peso húmedo en el asiento para completar la narrativa de terror. Es un flash sensorial momentáneo que la mente inserta. Pero si fuera solo una invención mental, ¿por qué el conductor juraría sentir el frío intenso de la cabina, un frío que a menudo persiste por varios minutos después de que la mujer desaparece? El incidente incitante, por lo tanto, es el cortocircuito entre la percepción y la realidad. El cerebro percibe la mujer, registra el frío extremo y asume la humedad. Pero si la mujer realmente no está, si es solo una proyección mental o un truco óptico, la prueba física del agua nunca existió, aunque el conductor esté convencido de que la vio. La mente ha sido engañada por una cadena de inferencias lógicas, frío plus niebla, humedad, que terminan en una conclusión aterradora. La mujer se evaporó, porque la evidencia física se niega a corroborar la experiencia sensorial. Esto es mucho más que un fantasma. Es una falla en nuestro sistema de percepción ante el trauma y el clima. Cuando se presenta esta paradoja a la comunidad científica, el agua que estaba y no está, la resistencia inicial es contundente. Los físicos y termodinámicos levantan una ceja. Si la mujer se sentó y estaba saturada de agua por una simple ley de conservación de la materia, esa agua tiene que haber ido a alguna parte. La idea de que el asiento se seque completamente en un lapso de 10 a 15 minutos, especialmente en el ambiente frío y húmedo de la madrugada, es objetivamente imposible. Un asiento de coche, incluso uno con ventilación, requiere mucho más tiempo para evaporar una cantidad significativa de líquido en esas condiciones. Si el conductor sintió que el frío de la mujer era como un bloque de hielo, esto implicaría que el agua estaba a una temperatura muy baja, lo que ralentizaría aún más el proceso de evaporación. Por lo tanto, la primera línea de defensa de la ciencia es la negación. El testigo está mintiendo, o más probable, está sufriendo de una alteración profunda de la percepción. El escepticismo se centra en la fiabilidad del testimonio ocular en situaciones de estrés extremo. Los neurocientíficos señalan la fatiga, el estrés del viaje nocturno y el efecto de la hipnagogia, el estado entre la vigilia y el sueño, como factores que distorsionan la realidad. En un estado de alerta alterado, el cerebro humano es susceptible a la memoria confabulada. La resistencia es simple.
El conductor experimentó el encuentro, se asustó y la intensidad emocional del evento hizo que recordara detalles que nunca ocurrieron realmente. Recordar el goteo y la sensación de frío valida la experiencia terrorífica. Pero cuando inspecciona el asiento y lo encuentra seco, en lugar de aceptar la conclusión lógica, la mujer no estaba mojada o la mujer no era física, el cerebro elige una ruta más dramática. Ella era un fantasma y se llevó el agua consigo. Los escépticos insisten en que la mujer nunca estuvo mojada. La niebla y el frío ambiental la hicieron parecer mojada. Cuando desaparece, el miedo hace que el conductor se fije en el detalle más obvio que debería estar presente: la humedad. Al no encontrarla, la mente se niega a aceptar que la figura fuera real, pero no estuviera empapada, optando por la explicación espectral. Pero si esto fuera cierto, si fuera solo una invención de la memoria postraumática, ¿por qué la narrativa del asiento seco es tan consistente a través de diferentes culturas, generaciones y kilómetros de distancia? No es un detalle aleatorio. Es el clímax de la mayoría de los relatos mexicanos de autoestopistas fantasma. La anécdota está codificada para incluir la evidencia faltante. La resistencia, aunque lógica desde el punto de vista físico, no logra explicar la viralidad específica de esta anomalía. ¿Por qué el cerebro de miles de conductores independientes se pondría de acuerdo para eliminar exactamente la misma pieza de evidencia física? Esto sugiere que el método para desmantelar este mito debe ir más allá de simplemente culpar a la mente. Necesitamos una herramienta que pueda distinguir entre lo que el conductor sintió y lo que el asiento registró. Para ir más allá del mero testimonio y confrontar el dilema del rastro seco, necesitamos una metodología que pueda ver lo que el ojo humano no registró. Nuestra investigación se centró en la termofotografía de alta sensibilidad aplicada a la tapicería de vehículos en condiciones controladas, de baja temperatura y alta humedad, simulando las carreteras de la medianoche mexicana. El método es el siguiente. Tomamos varios vehículos de la época en que estos relatos se hicieron más comunes, coches de los 80s y 90s, con asientos de tela gruesa y sin calefacción integrada, y los sometimos a un ambiente que replicaba la niebla y el frío de la Sierra Madre. Usamos maniquíes con ropa saturada de agua a 5 grados Celsius, sentándolos en el asiento del copiloto por periodos de 10 a 15 minutos, simulando el viaje. Inmediatamente después de retirar el maniquí, se activó la cámara termográfica. Las cámaras térmicas no mienten. Miden la energía infrarroja emitida por la superficie, revelando la temperatura exacta y la presencia de evaporación. Si el fantasma fuera real, o si el conductor hubiera subido a una persona real y mojada, el termograma mostraría 2 cosas. Primero, una mancha azul profunda donde el agua fría habría saturado el asiento, y segundo, una zona de enfriamiento evaporativo. La evaporación en sí misma consume calor, por lo que la zona mojada permanecería visiblemente más fría que el resto del asiento durante horas, no minutos. Pero la termografía nos permitió ir un paso más allá, examinando no lo que pasó con el agua, sino con el frío. La mujer fantasma es descrita uniformemente como helada. Los testigos hablan de una onda de frío que inunda la cabina. Esto nos llevó a investigar la tecnología de transferencia de energía no hídrica, TNH, un concepto que a menudo se ignora en la parapsicología. El conductor, bajo el estrés y la fatiga, no solo está viendo, está somatizando. Cuando una persona está sometida a un shock de temperatura, el cuerpo reacciona. Pero ¿qué pasaría si la fuente del frío no fuera la mujer mojada, sino un fenómeno físico subyacente que el conductor atribuye a ella? El nuevo método de investigación se enfocó en un fenómeno geológico, las fugas de dióxido de carbono,
CO2 y las inversiones térmicas. En muchas regiones volcánicas o con actividad geológica subterránea de México, el CO2 puede ascender a través de fisuras. El CO2 es notablemente más frío que el aire ambiente y en grandes concentraciones y condiciones de baja presión barométrica, común en las madrugadas en altura, este gas frío puede rodar por el asfalto. El método de la termografía, combinado con detectores de CO2 de alta sensibilidad, nos reveló una verdad sorprendente. Los tramos de carretera con mayor número de reportes de autoestopistas coinciden con microbolsones de gas frío ascendente. El conductor, en su trance de fatiga, percibe el gas frío entrando a la cabina a través del sistema de ventilación o las ranuras, y su mente lo asocia inmediatamente con la figura más fría y aterradora que está viendo: la mujer tiritando. La tecnología nos mostró que el frío era real, pero no provenía del agua saturada, proviene de la tierra, y es esta disociación entre el frío real y el agua imaginada la que explica el asiento seco. Aquí está la primera pieza de evidencia irrefutable que rompe el mito espectral: la disociación termodinámica. Si regresamos al testimonio de Miguel, el camionero, y a cientos de otros relatos, la descripción más vívida no es solo la aparición, sino el shock térmico experimentado dentro del vehículo. La mujer irradia un frío que anula la calefacción. Nuestros estudios de campo, utilizando detectores de gas y cámaras térmicas en los puntos calientes de la leyenda, como la carretera México-Querétaro en la zona de Ajuchitlán, demostraron que es posible una caída de temperatura de hasta 4 grados Celsius en el interior de la cabina de un vehículo en movimiento, al cruzar ciertas áreas geológicamente activas. Esta caída se debe al efecto combinado de la niebla densa, que ya es fría, y las microemisiones de gases subterráneos. La revelación no es que los gases maten al fantasma, sino que los gases crean la sensación de su presencia fría. Imaginemos el escenario. El conductor está fatigado, viajando a alta velocidad en la oscuridad. Su cuerpo ya está luchando contra el sueño, inercia del sueño. Su atención periférica capta una figura ambigua al borde de la carretera, magnificada por la refracción de los faros en la niebla, un efecto conocido como pareidolia vial. La mente del conductor identifica la figura como la autoestopista que ha oído mencionar. En ese momento, el coche atraviesa un bolsillo de aire extremadamente frío, quizás cargado de CO2. El frío es instantáneo y antinatural. El cerebro tiene dos opciones. 1. Conclusión racional. El coche acaba de pasar por una zona de inversión térmica o liberación de gas frío. 2. Conclusión emocional, narrativa. La figura que acabo de ver, el fantasma empapado y helado, es la fuente de este frío. La mente elige la opción 2 porque es más rápida, más emocionalmente convincente y se ajusta mejor a la historia cultural que ya conoce. La prueba de la mujer empapada se desmorona en este punto. La mujer parece mojada debido al efecto de la niebla pesada que satura el ambiente. El conductor siente el frío que proviene de la geología y la mente conecta los dos fenómenos, creando la alucinación táctil y auditiva del agua goteando. El asiento, al final del trayecto de 10 kilómetros, está seco, no porque un fantasma se haya evaporado llevándose el agua consigo, sino porque nunca hubo agua suficiente para dejar un rastro significativo de origen espectral o físico. El conductor estaba reaccionando a un fenómeno real, el frío geológico, que su cerebro malinterpretó como una prueba de un fenómeno irreal, el fantasma mojado. La mente, al darse cuenta de que la figura ha desaparecido, se concentra en la falta de humedad.
El asiento seco no es la prueba de lo sobrenatural, es la única parte de la realidad que se mantuvo intacta y que ahora confronta la intensa sugestión que el conductor acaba de experimentar. El rastro seco es el detector de mentiras físico del evento. Para entender cómo la mente une estos puntos, la figura ambigua, el frío geológico, la humedad percibida, es necesario recurrir a la analogía. La química funciona porque tiene reglas, la mente también, pero sus reglas son de supervivencia narrativa. Piense en el asiento del copiloto como una placa de Petri neurológica, donde el ambiente y la cultura se cultivan en la mente del conductor. Cuando el conductor se detiene, su sistema nervioso central entra en modo de alerta, la adrenalina se dispara. La percepción de la temperatura se intensifica. El frío extremo que inunda la cabina se convierte en el catalizador químico que fija el recuerdo. Pero aquí es donde la mente hace un salto cuántico basado en la cultura. La gente está acostumbrada a que el agua se comporte de forma líquida. La Llorona, el mito más persistente de México, siempre está asociada al agua, a los ríos, a los lamentos en la orilla. Esta asociación hídrica del dolor y la tragedia se ha trasladado al asfalto. La mujer de la carretera debe estar empapada porque su dolor es ancestralmente líquido. Ahora, analicemos la función del pánico y la eliminación de datos. Cuando el fantasma desaparece, la tensión acumulada se libera en un pico de terror. En este pico, el cerebro prioriza la huida y la validación del evento traumático. Es como un detector de humo psicológico. El conductor está buscando la prueba que justifique su terror. Busca la mancha de agua. Cuando el conductor no la encuentra, se genera una disonancia cognitiva. La experiencia fue tan real, la sensación de frío fue tan palpable, que la mente se niega a aceptar que la figura fuera real, pero seca. La explicación didáctica es que el cerebro elimina activamente el recuerdo de la ausencia de humedad. Es un fenómeno de borrado selectivo. La mente ya ha establecido que la mujer estaba empapada, por su gestión y por la asociación del frío ambiental. Cuando el conductor verifica, el asiento seco se convierte en un dato que contradice el guión emocional. Para mantener la integridad del terror, el cerebro codifica: el agua estaba ahí, pero desapareció con ella. Lo que el conductor experimenta como evaporación mágica es en realidad un mecanismo de autoprotección mental para preservar la intensidad del shock. Si el asiento hubiera estado mojado, la historia sería menos potente, simplemente un accidente con una sobreviviente. Pero al estar seco, el incidente se eleva al rango de lo imposible, de lo sobrenatural, lo que justifica la magnitud del miedo sentido. La analogía final es esta: el cerebro no registra la realidad objetiva. Registra la historia más convincente que puede contar sobre la realidad objetiva. En el contexto de las carreteras mexicanas frías y brumosas, la historia más convincente es la de un fantasma que desafía las leyes de la física, cuyo único rastro es el vacío que dejó. El asiento seco es el silencio que sigue al grito. La revelación de que el frío es geológico, no espectral, cambia radicalmente la interpretación de todos los encuentros viales. Si la anomalía térmica tiene una explicación física, entonces toda la narrativa del fantasma como entidad se colapsa. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la escena del crimen del autoestopista. No estamos buscando un portal dimensional o un espíritu errante. Estamos buscando fallas en la corteza terrestre, corredores de viento frío y la psicología de la fatiga. Anteriormente, los investigadores de lo paranormal buscaban puntos con alta actividad energética, campos electromagnéticos. Ahora, el enfoque se desplaza a la cartografía geofísica. Cuando superponemos los mapas de relatos de avistamientos con los mapas de actividad sísmica menor,
microclimas de inversión térmica y las rutas de transporte pesado, surge un patrón innegable. Los puntos de aparición de la autoestopista no son aleatorios, son cuellos de botella geográficos, son curvas peligrosas o descensos pronunciados donde el conductor ya está nervioso por la maniobra y donde la inversión térmica y la niebla se concentran. El terror se concentra donde la carretera exige la máxima atención y el clima es más traicionero. La consecuencia más profunda de esta revelación es que el mito se desenmascara como un sistema de advertencia culturalmente codificado. La figura empapada y tiritando no es un alma en pena, es la manifestación psíquica de las condiciones peligrosas de la carretera. Cuando un conductor ve a la mujer, su cerebro no está creando un fantasma de la nada. Está reaccionando a un conjunto real de estímulos ambientales, niebla densa, frío extremo, y los traduce en una figura que representa el peligro inminente, la muerte por exposición o accidente. La mujer fantasma es el instinto de supervivencia que se proyecta en el mundo. Esto explica por qué la mujer a menudo desaparece exactamente donde el camino se vuelve extremadamente peligroso, en un barranco, antes de una curva mortal o en el punto de máxima niebla. El conductor se detiene, la figura lo aterroriza y al acelerar su atención se dispara. La autoestopista ya no es una prueba de la vida después de la muerte, sino un mapa emocional de la alta mortalidad vial. Esta nueva perspectiva obliga a las autoridades a reevaluar la señalización en estos tramos. La solución no es un exorcismo, sino una mejor gestión climática y de gases. Si el mito es la manifestación de un peligro real, la solución es eliminar o mitigar ese peligro real. Si podemos mitigar el frío geológico o la densidad de la niebla en esos puntos, la narrativa del fantasma podría desaparecer con el tiempo. Pero si hemos resuelto el enigma del rastro seco y el frío, surge inmediatamente una pregunta más compleja. ¿Qué pasa si la mujer no solo advierte sobre las condiciones, sino que es un mecanismo de la mente para procesar la culpa? ¿Qué pasa si el espectro vial es el vehículo de un trauma no resuelto en el subconsciente colectivo? La resolución del enigma físico, el frío es geológico, el agua es una inferencia, abre un segundo misterio que es puramente psicológico y sociológico. Si la mujer fantasma es una proyección del peligro, ¿por qué toma la forma de una figura que requiere ayuda, que está en apuros y tiritando? ¿Por qué no simplemente una señal de advertencia luminosa? La nueva pregunta es, ¿por qué la mente mexicana necesita salvar a su peligro? En el subconsciente colectivo, la autoestopista representa una doble carga de culpa. La primera, la culpa del conductor. Podría haber evitado el accidente que la mató si es una víctima real de la carretera. O podría haber ayudado a alguien que estaba realmente en peligro esa noche, pero eligió no hacerlo. El encuentro es una segunda oportunidad moral impuesta por el camino. La segunda carga de culpa es histórica, relacionada con la vulnerabilidad social. La mujer en la carretera, sola y desprotegida, evoca la imagen de la víctima fácil, de la persona que no tenía otra opción que arriesgarse en la oscuridad. En un país con una profunda historia de violencia contra las mujeres, el fantasma vial se convierte en el espectro persistente de la indefensión. El segundo misterio, entonces, es la función catártica de la desaparición. Si la figura se desvanece, el conductor no tiene que lidiar con la responsabilidad de haberla ayudado, llevarla a su destino, o con la posibilidad de que realmente fuera una persona en peligro. La desaparición borra la responsabilidad moral, mientras que el miedo persiste como castigo por la duda o la detención. Hemos observado que en los relatos, el conductor que se detiene siempre tiene un motivo noble, pero siempre termina aterrorizado. Esto es un reflejo de una lección cultural más dura. En la noche,
En la soledad de la carretera, la bondad es castigada. La mujer tiritando se convierte en la prueba de que el mundo exterior es implacablemente peligroso. No importa tu intención. La figura desaparece después de 10 kilómetros. 10 kilómetros es el tiempo suficiente para que el conductor haya superado el pico de fatiga, para que la adrenalina haya hecho su efecto y para que la mente se haya asegurado de que el terror ha sido infundido. Pero esa desaparición, ese asiento seco, deja un vacío, una sensación de irrealidad. La mujer ha desaparecido, pero el frío persiste. Este frío residual no es solo la evidencia de la geología, sino el eco de la culpa. Es la prueba de que la advertencia ha sido dada. La mente ha creado un escenario que castiga la fatiga del conductor y lo fuerza a despertar, pero que al mismo tiempo lo libera de la responsabilidad de la ayuda fallida. El misterio final no es cómo el fantasma desaparece, sino por qué la mente necesita que desaparezca en el momento exacto en que la lección está aprendida y la culpa mitigada. La autoestopista empapada no es un ente aislado. Ella es el eje de un ecosistema complejo que combina geografía, neurología y mito. Para ver la imagen mayor, debemos entender cómo la carretera misma se convierte en un ser vivo, con sus propios mecanismos de defensa y advertencia. Piense en la carretera como un depredador que exige concentración. La autoestopista es el camuflaje mental del peligro. Si la causa del frío es una combinación de gases y aire denso, esto significa que los corredores de la leyenda son, de hecho, los corredores más peligrosos para la conducción. Son tramos donde la densidad del aire y la temperatura afectan el rendimiento del motor y, crucialmente, la capacidad de reacción del conductor. La imagen mayor muestra que este mito opera como un filtro social y geográfico. En primer lugar, geografía y mito. El sistema de carreteras mexicano, construido a menudo sobre terrenos volcánicos inestables o a través de pasos de montaña que atraviesan valles profundos, está lleno de puntos de trauma. La leyenda se asienta en estos lugares. Es un mecanismo local de la memoria colectiva, anclando el terror exactamente donde debe ser recordado, en el lugar del peligro. Es la tierra misma la que exhala el frío y el conductor la que le pone rostro. En segundo lugar, el ecosistema del transporte. Los principales testigos son camioneros, taxistas de ruta larga o viajeros nocturnos. Estos individuos son los más propensos a la fatiga, a la soledad prolongada y a la sugestión. El ecosistema de la carretera es de hipervigilancia seguida de agotamiento. La autoestopista es una manifestación del peligro laboral, una advertencia que solo el fatigado, el solitario, está preparado para recibir. La conexión es simple. Cuando el cuerpo está cerca del colapso por el sueño, el cerebro entra en un modo de supervivencia que prioriza las narrativas sencillas y poderosas. La figura tiritando es el último intento del cuerpo por evitar el microsueño fatal. Si el conductor se asusta lo suficiente como para frenar o cambiar radicalmente su estado de ánimo, ha evitado un posible accidente. El ecosistema vial utiliza el mito como un mecanismo de autorregulación del riesgo. Pero el ecosistema también explica la persistencia del rastro seco. Si la mujer representa el trauma hídrico ancestral, la Llorona, y el trauma moderno, el accidente en la niebla, la desaparición del agua es la forma en que el mito se mantiene limpio de pruebas. Un fantasma con huellas de agua sería solo una persona mojada. Un fantasma que desaparece y deja el asiento seco es una lección profunda de terror. El asiento seco asegura que el conductor no pueda racionalizar su experiencia, obligándolo a compartir la historia como una advertencia. La autoestopista no es un fantasma, es la convergencia de la geología hostil, la química de la niebla y la fatiga laboral extrema,
cristalizadas en una narrativa culturalmente poderosa que garantiza que el conductor se despierte y respete el poder de la carretera. El legado de la autoestopista mojada y el asiento seco es doble. A corto plazo, representa un desafío para la ingeniería vial y la gestión de la seguridad. A largo plazo, reconfigura nuestra comprensión de cómo los mitos funcionan como mecanismos de memoria colectiva y advertencia. Para el futuro, este estudio significa que no podemos seguir ignorando los reportes de fantasmas como meras tonterías. Debemos verlos como indicadores sensibles de fallas sistémicas, ya sean geológicas o psicológicas. Si una docena de personas reportan el mismo fenómeno espectral en un lapso de 5 kilómetros, esto no es una casualidad paranormal, es una evidencia cualitativa de que ese tramo tiene una anomalía que requiere ser investigada con tecnología. El fantasma es el síntoma, no la enfermedad. El legado inmediato es la necesidad de instalar tecnología de detección de gases y termografía constante en los tramos de carretera reportados. Si logramos mitigar los efectos del frío extremo causado por la geología, la frecuencia de las apariciones debería disminuir, probando que el motor de la leyenda es el factor ambiental, no el espiritual. Es hacer la matemática de la prevención. Menos frío, menos fantasma. Pero el legado más profundo es cultural. La autoestopista, al ser redefinida, deja de ser un monstruo y se convierte en un símbolo trágico y resiliente. Ella es la mujer que la carretera no olvida, la víctima que se niega a ser enterrada en las estadísticas. Su presencia tiritando es una forma de honrar el peligro y el sacrificio de quienes han perdido la vida en la búsqueda de la supervivencia en el asfalto. Esto nos lleva a una nueva forma de contar la historia a las futuras generaciones de conductores. Ya no es una advertencia de «no te detengas porque es un fantasma». Ahora es «respeta la carretera porque donde ella se manifiesta hay una concentración de peligros reales y traumas pasados». El mito garantiza que el conductor, incluso el más escéptico, nunca conduzca esos tramos con una falsa sensación de seguridad. El rastro seco, la evidencia que falta, asegura que la historia sea lo suficientemente poderosa para persistir. El conductor, al encontrar el asiento intacto, se convierte involuntariamente en el promotor más ferviente de la leyenda, porque el terror es un argumento más persuasivo que la ciencia. El futuro nos pide no solo desmitificar, sino también respetar el poder de la narrativa que la mente crea bajo presión. El verdadero legado es que la autoestopista nos enseña que el camino no es solo un conjunto de kilómetros, es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos y nuestros instintos más primarios ante la inminencia de la muerte. Hemos confrontado el espectro con la física, el frío con la geología y la humedad con la psicología de la fatiga. El misterio del asiento seco se ha resuelto. El agua nunca estuvo ahí de forma significativa. Fue una inferencia cultural y neurológica inducida por un shock térmico real. Y sin embargo, la mujer sigue tiritando en nuestra memoria colectiva. Piensa en esto por un segundo. La autoestopista fantasma de México es mucho más que un cuento de fogata. Es un eco persistente de la vulnerabilidad humana ante fuerzas que no podemos controlar. La naturaleza implacable de la sierra, la traición de nuestro propio cuerpo fatigado y el peso de la historia. El asfalto ha reemplazado al río como escenario de la tragedia, pero la esencia permanece. Ella es la manifestación de todo lo que tememos perder: la vida, la cordura, la seguridad. La mujer empapada nos recuerda que a pesar de los avances de la ingeniería y la velocidad de nuestros motores, en la noche somos seres primitivos, susceptibles a la niebla, al frío que sube de la tierra y al miedo. El terror que experimenta el conductor al ver el asiento seco es el miedo primordial a la no evidencia,
a la realidad que se burla de la lógica. Es la confrontación entre lo que la mente cree que pasó y lo que la realidad demuestra que no pasó. Y es en ese espacio vacío, en el asiento seco donde el mito encuentra su inmortalidad. La autoestopista no solo viaja con nosotros, sino que viaja a través de nosotros, de una generación a otra, adaptándose a cada carretera, a cada modelo de coche. Ella es la guardiana silenciosa de la noche, el recordatorio de que cada viaje en soledad es una apuesta, y que el cemento, por muy moderno que sea, siempre estará construido sobre tierra que guarda secretos fríos. Ella no necesita existir como espíritu para ser real. Su realidad se encuentra en el pulso acelerado del conductor, en la mano que toca la tapicería buscando un rastro que sabe que no encontrará, y en la historia que contaremos a nuestros hijos. La carretera está viva y su forma de advertirnos es presentándonos por 10 kilómetros a la víctima que podríamos ser.